Hola, curiosas y curiosos del marketing. En el siglo XV se encontró en Arabia una bebida que cambiaría el mundo. Ya te lo expliqué en este vídeo aquí de Historias de la Historia. Te explico la historia del café. Según cuentan las leyendas, el café fue descubierto por un pastor de ovejas cuyos animales se ponían frenéticos al comerse los granos e incluso ni dormían. 2 siglos después, la oscura y misteriosa bebida dominaba Europa. En la sociedad de aquel siglo XVII, los lujos o productos exóticos eran vistos como una forma de demostrar la clase social. Por ello, los más pudientes bebían café. Y para mediados del siglo XVII, la bebida llegó a los Estados Unidos, con la aparición de las casas de café en ciudades importantes colonizadas por los británicos. Sin embargo, no era tan popular como el té. Esto duró hasta aquel evento conocido como el Motín del Té de 1773 en Boston, cuando los patriotas norteamericanos botaron grandísimas cantidades de la bebida al mar, en rechazo a los impuestos de la corona británica a su comercio y también a las costumbres inglesas en general. Entonces, el café se volvió la bebida patria en Norteamérica y ya para 1900 el consumo era súper común. Pero de ese momento hasta el día de hoy hemos visto un fenómeno con este producto distinto a cualquier otro. Un marketing y un consumo brutal. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que se mercadee de esta forma? ¿Cuáles han sido las maniobras publicitarias para fomentar su consumo? Pues hoy hablaremos del marketing del café. Pero ojo, que antes, como estamos en fechas navideñas y me gustaría regalaros algo a vosotros, a mis seguidores, vamos a hacer este vídeo junto a nuestros amigos de Incapto Coffee, expertos en café, y vamos a sortear una cafetera, la espectacular cafetera superautomática de Incapto. Y para ello tenemos aquí a Beatriz Mesas, una especialista y catadora de café del canal de YouTube Incapto. Hola, Bea. Hola, JJ. Un verdadero placer participar en Easy Promos TV y sortear nuestra máquina de café de Incapto. Para participar solo tenéis que ir al link de la descripción, registraros y hacer el puzzle que se ofrece. Solo eso. Con ello ya participarás en el sorteo. Por cierto, J, en mi canal también voy a hablar de la historia del café, así que os animo a que vengáis. Un abrazo muy grande a todos. Gracias, Bea. Pues eso, después de ver este vídeo, id al canal de Incapto a ver el suyo. Pero antes, en la descripción de este vídeo tenéis el link para participar en el sorteo de esta espectacular cafetera. ¡Mucha suerte a todos! Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Las marcas de café y las agencias publicitarias han colaborado para que sea casi un producto de primera necesidad en todo el mundo. Y si estudiamos lo que sucedió con esta industria en los Estados Unidos, podemos entender el porqué. Allí, durante la Guerra Civil, el café se volvió sumamente popular entre los militares. Empezaron a consumirlo para tener un impulso de energía en sus largas jornadas de batalla. Sin embargo, para los civiles, el café no era todavía de consumo diario, en buena parte porque la preparación era un proceso que no todos dominaban y llevaba su tiempo. Y es por ello que las publicidades, los anuncios del momento, explicaban cómo preparar bien una taza. El énfasis estaba en el sabor, pero también en los roles de cada género. Los anuncios se dirigían a las mujeres, pues ellas eran las encargadas de hacer las actividades caseras y a servir a sus maridos. Ser la esposa perfecta era un rol impuesto a todas las mujeres. Cuando llegó la invención del café instantáneo en 1901, las campañas se enfocaron en que era una bebida masculina de soldados, y algunas destacaban sus beneficios y sabores por encima del café normal. Tras la Primera Guerra Mundial, donde las tropas consumían café día a día, las compañías empezaron a competir para vender el producto a las masas civiles. Se empezaron a dar cuenta que lo que más vendía ya no era el sabor ni los beneficios, sino el reconocimiento de una marca propia. Y así se introdujeron en los patrocinios. Por ejemplo, la marca de George Washington, una de las pioneras del café instantáneo, luchó por hacerse un mercado con los civiles en ese periodo de posguerra. Y el foco que le dieron fue este. Ahora, hasta el hombre puede hacer un café perfecto. Y es que tras la Segunda Guerra Mundial, el rol masculino había sufrido cambios. La mujer se introdujo en el mercado laboral y, a diferencia de cómo fue en la Primera Guerra, esta vez estaba allí para quedarse.
Y aunque aún eran ellas las encargadas de las labores hogareñas, el hombre tendría cada vez más participación. Además, con una nueva masa de trabajadores en el país, los sindicatos empezaron a formarse y tener poder, exigiendo mejores condiciones. Entre ellas estaban los descansos en el trabajo cada ciertas horas. Así que el Departamento Panamericano del Café, creado específicamente para promover el producto en los Estados Unidos, introdujo el concepto de los coffee breaks. Y eso gustó a las marcas, claro, y también a las empresas que consideraban que ese descanso les daría más energía a los empleados. Piensa curioso que a mediados de los 50, entre el 70 y el 80% de los estadounidenses tenían descansos para tomar café. Además, la aparición del televisor y su estallido de popularidad en los 40 también fue un factor clave para las marcas. Las grandes campañas televisivas empezaron a hacerse comunes y se gastaba muchísimo dinero para producirlas. Y así empezaron a posicionarse marcas como Juan Valdez, presentando su rico café colombiano, o Folgers, con su bebida salvamatrimonios. Y claramente muchos anuncios reflejaban paradigmas sexistas que hoy en día no son bien vistos. Por ejemplo, en un comercial de 1960, un policía se sienta en la mesa de su hogar mientras su esposa está lavando los platos. Él se queja del café que ella hizo, alegando que es mejor el de la estación. Y ella entonces sale corriendo a comprar y en la tienda le recomiendan Folgers para contentar así a su marido. Además, claro, se lo recomienda a un hombre. Sin embargo, también había publicidades enfocadas hacia el género masculino. En 1953, anuncios del Departamento Panamericano del Café mostraban a John Wayne, una figura muy masculina, tomando coffee breaks, para así restarle un poco de feminidad a la actividad. En 1972, la máquina Mr. Coffee salió al mercado y cambió la forma como se consumía o de preparar esa bebida, ya que fue un gran éxito y que logró una preparación más estándar y sencilla que siempre resultaba en casi el mismo sabor. Ya para la época, las mujeres clase media eran trabajadoras a tiempo completo y por eso un macho como Joey DiMaggio, la superestrella de béisbol profesional, era usado también en las publicidades, tratando así de impulsar a los hombres a no depender de sus esposas para preparar un buen café. Y ya en la última etapa del siglo XX, las marcas dejaron de hacer publicidad basadas en los roles de géneros y se enfocaron más en el aspecto del lujo del producto. Algunos consumidores ya no querían el café normal diario, sino que estaba entre otros sabores o gustos, como puede ser el Starbucks, con sus sabores especiales y sus locales acogedores. Y con ello, el café se volvió un accesorio en el estilo de vida que podía ser personalizado al gusto de cada quien. También se empezó a apelar al estatus social en las publicidades y las celebridades eran usadas para mostrar los nuevos sabores del café. Pero ojo que en los 80 el consumo de café bajó. En 1962 el 74,7% de la población adulta consumía café, pero en 1980 solo era el 50%. Incluso las tazas diarias por persona también, claro, disminuyeron. Entonces, compañías grandes empezaron a fusionarse, creando emporios cafeteros. Algunos siguieron apelando al sabor o al acogedor sentimiento de un café casero como Milo Roast. Pero otras marcas como Nescafé fueron un poquito más allá. Y en esa época, en los 80, crearon una serie de comerciales televisivos con una especie de telenovela, donde los personajes se conocían y se enamoraban a través de un gusto compartido por el café de su marca. Y así aumentaron el reconocimiento y entusiasmo en sus consumidores, a través de un storytelling atractivo que apelaba a los sentimientos y al entretenimiento. Otro ejemplo yankee es que en los 90s la generación de los baby boomers eran los principales consumidores. Se les conocía como una generación yoísta, pues todo se basaba en la individualidad. Y no, por sorpresa, los nombres propios en los vasos del café en los Starbucks fueron un éxito. En un comercial de esa marca del 2007 se puede notar cómo ya se apelaba a la función social de compartir un café. Eran promociones 2x1 que hacían que todos los consumidores fueran en pareja a compartir el café en ese local. Nescafé, por su lado, siguió apelando a las conexiones emocionales con su público,
con anuncios como este, donde un hombre entra a un estadio repleto que representan las 80.000 personas promedio que conocemos en la vida. Él pide que los que no conocen ciertas cosas sobre él se sienten y eventualmente todos terminan sentados. Y tras un momento de tristeza, todos se paran a tomar una taza de café y empiezan a reconectarse y a conversar con él. Es un enfoque no solo emocional, sino que dimensiona el café, de nuevo, como un instrumento social, que es una característica que nunca ha perdido. Y en España, en los 80 y los 90, no paraban de hacer anuncios de Café de Colombia con su famoso Juan Valdez. Una publicidad que aún queda en la memoria de todos. Y con la llegada de las redes sociales, las compañías de café han usado a los personajes influyentes o influencers para promocionarse. Entienden la importancia de la estética en los productos y por ello saben que no basta con el sabor, sino que tanto el local como la bebida deben ser material digno de un post o una historia. También siguieron los anuncios con celebridades como este de Nescafé, promocionando su Nespresso con George Clooney y Danny DeVito, conectando la bebida una vez más a la clase alta. Y marcas como McDonald's también se han sumado al mundo del café, abordando su publicidad de forma variada. Por ejemplo, en un comercial de 2017 se burlan de los lugares lujosos mostrándolos como una forma complicada de obtener café. Es algo que funciona porque para muchos esa moda del café en lugares bonitos con nombres complicados y sabores y colores nuevos nunca gustó. Sin embargo, su marca McCafé ha sido rediseñada varias veces, llegando a tener un aspecto más estético y no tan simple como en aquel comercial. También han apelado a un aspecto eterno del café. Es una bebida enérgica. Y es que muchos consumidores de cafeína en dosis diarias son personas estresadas, ocupadas, que duermen poco también, como trabajadores o estudiantes. Por ello, muchas marcas se dirigen a ellos y les venden el café como una ayuda para mantener un buen rendimiento día a día. Al final, la idea de no me hables antes de mi café se ha popularizado en parte debido a esta forma de hacer publicidad que promociona la bebida como una necesidad obligatoria para arrancar todos los días, algo que es real en muchos casos. De igual forma, como el marketing da para todo, otras marcas han hecho justamente lo contrario, potenciar el sin cafeína. Y es que la cafeína es una sustancia psicoactiva leve y también es adictiva por el hecho de que el cuerpo desarrolla una resistencia a sus efectos y requiere mayores dosis. Y claro, y es que el café también afecta al sueño e incluso podría afectar la salud mental en algunos casos, pues el cerebro libera serotonina al consumir cafeína. Pero hay una baja evidente al rato que puede causar irritabilidad, ansiedad y falta de concentración también. Es por eso que el producto sin cafeína también vende. El café es la droga más legal promocionada y consumida en todo el mundo. Logró esa posición por las condiciones laborales y sociales de las épocas donde se desarrolló como industria. Y ahora la gran mayoría de adultos en el mundo ingieren algún producto con cafeína diariamente. Pero, como diría Benjamin Franklin, entre los muchos lujos de la mesa, el café puede ser considerado como uno de los más valiosos. Él atisba la alegría sin intoxicación y el placentero flujo de espíritus que ocasiona, nunca seguido de tristeza, languidez o debilidad. Y es que yo soy muy cafetero. Eso sí, café en grano, por favor, que las cápsulas no son nada buenas para el medio ambiente y el café en formato natural es mucho más sabroso. ¿Y tú también tomas café todos los días? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Leo todos los comentarios como siempre. Y ahora, rápido a participar en el sorteo de la magnífica cafetera de Incapto. La tenéis en la descripción de este vídeo. Entráis y participáis. Y luego, id a ver el gran vídeo que ha hecho Bea, mi amiga Bea, en su canal de Incapto. No te lo puedes perder. Y nada, si te gustó el vídeo, compártelo y suscríbete al canal. Y aquí te dejo otro vídeo genial que lo tienes que ver. Y también mis otros canales, el botón para suscribirte si no lo eres. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.